Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de Canal 8, ahora Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como de costumbre, les agradece muy sinceramente por esta sintonía tan tempranito, cuando en el día de hoy martes tenemos realmente una participación importante en el programa. Está el capitán de navío retirado Bernardo Jurado con nosotros, analista político, también escritor como cada martes, y se encuentra también Pedro Corso, periodista de radio y televisión Martí, y sobre todo un conocedor profundo de la realidad cubana y de todos los temas de actualidad en términos generales. Y se me olvidó el cargo más importante que a ti te gusta, que es el que es presidente justamente de la memoria histórica cubana. Muchas gracias. Y creo que ese es un trabajo sumamente importante que están haciendo tú y otros colaboradores, justamente en esto, en tratar de escribir la verdadera historia de Cuba y que no se olvide lo que ha sucedido justamente en este periodo dictatorial, que como me recordaba Bernardo Jurado, no se trata de los 56 años de castrismo, habría que incluir también la dictadura anterior. Por supuesto. Son casi 70 años de dictadura en Cuba. No se puede olvidar esa realidad histórica cubana. La dictadura de Batista, que aunque solo duró 7 años, es más que suficiente para dañar un pueblo. Y después el control de Fidel Castro y Raúl Castro, que es la segunda dinastía más longeva del mundo, después de la familia Kim en Corea del Norte. Increíble, impresionante en realidad. Bueno, les propongo, vamos a hablar un poquitico someramente de las elecciones, de política, vamos a hablar de política nacional, teniendo en cuenta que ustedes están sumamente bien informados al respecto y que veo que hay una crisis tanto en un partido como en el otro, pero la más relevante de todas ahora ha sido el affair de la señora exsecretaria de Estado Hillary Clinton con su problemática con los emails, que parece que la comprometen sobremanera. A pesar de que el jueves pasado, yo estuve comentando en este programa que el Departamento de Estado había informado a través de un portavoz, pero es una opinión del Departamento de Estado, de que los emails que le había entregado el FBI no eran todos altamente comprometedores, ni siquiera eran clasificados en algunos casos. Y me da la impresión que el Departamento de Estado quiere echarle, como diría un buen cubano, tierra al asunto, para que no siga horadando justamente la campaña por la presidencia de Hillary Clinton. Y ahora le echaron mano, por si acaso, están tratando de convencer a Joe Biden, el vicepresidente, de que se incorpore a la campaña y que sume también en el ticket que pudiera ser presidenciable a una senadora de Massachusetts, que por cierto es de extrema izquierda. Me estoy refiriendo a la señora Elizabeth Warren, que es una, si no es socialista, confesa, juguetea con el término. Entonces no sé cómo ustedes están viendo esta situación. Por un lado tenemos el fenómeno Trump, que está en la extrema derecha, y por otro lado tenemos ahora la posibilidad de que la extrema izquierda también en el Partido Demócrata pues tenga una participación. ¿Cómo ven esto? Que Dios nos agarre confesado. En primer lugar, cuando existe un flujo comunicacional, como fue el caso de lo que se le acusa a Hillary Clinton, yo quiero recordar el caso Snowden, por ejemplo, ¿no? Es un caso que deberíamos citar de alguna forma, aunque las circunstancias fueron diferentes. Pero cuando una persona tiene un cargo tan sensible como es el hecho el que ocupó la Hillary Clinton, no se puede tomar a la ligera el hecho de que ella mande por email situaciones que pueden ser clasificadas. Ahora, lo de la clasificación es algo relativo también. Si usted ve un email o un documento, usted lo clasifica como secreto de acuerdo a sus criterios, pero puede ser no clasificado también, ¿no? Eso puede ser reservado, puede ser confidencial, que es la degradé de las clasificaciones de seguridad. Pero yo quiero recordar a las personas, en la primera clase que a usted le dan en la CIA, le dicen cuál es la probabilidad de que un secreto se sepa. Tome nota usted que me está escuchando. La probabilidad de que un secreto se sepa es directamente proporcional al cuadrado de la cantidad de personas que ya lo saben. De manera que yo le digo un secreto a Daniel Torres y debemos asumir que ya lo saben 4 personas. Si se lo digo a Daniel Torres y a Pedro Corso, bueno, ya estamos hablando de 9. Y así sucesivamente. Más allá de esto, que es la forma, yo creo que esto ha sido un daño muy interesante para la campaña de Hillary Clinton, como tú bien lo dijiste. Y por supuesto crea una mella. Es una tierrita que le tiraron al ojo para los efectos del futuro, aunque nos faltan casi más de un año para las primarias. ¿Cuál es su opinión, profesor? Mi opinión es más allá de los personajes, más allá de derecha o izquierda, en las personas que representen esos puntos de vista. Estamos viendo una situación sin precedentes en Estados Unidos. Y es que la política se ha polarizado a extremos, que está dando espacio y oportunidad a que lo tradicional en este país, que es que el centro izquierda, el centro derecha tengan el protagonismo, se está dando la oportunidad, se han generado condiciones
para que las extremas, ya sea derecha o izquierda, tengan posibilidad de acceder al poder. Yo creo que eso es un punto grave. Independientemente a Clinton, independientemente a Bush, independientemente a los candidatos con más posibilidades, el problema está en que hasta qué punto la persona de uno u otro partido que sea elegida como candidato a la presidencia o en este momento a la precandidatura pueden ser factores que van a buscar las extremas para gobernar o llegar al poder. El discurso populista, el discurso antipartido, que es el que asumen estos grupos, es extremadamente perjudicial para la democracia. Han dejado fuera a Donald Trump. Donald Trump en los últimos 100 días, está encabezando todas las encuestas y está llegando a la cifra de un 30% de intención del voto si las primarias republicanas fueran ahora en este propio momento. Y esto significaría también la posición de extrema derecha dentro de la derecha, que es en la que está montado el señor Donald Trump. Guardando las inmensas distancias, yo tengo que decirle a las personas algo como venezolano y como persona de aquí de Estados Unidos ahora. A mí Donald Trump se me parece tanto a Chávez. Porque el tipo ha capitalizado un discurso que, como tú y yo lo hemos comentado fuera de cámara, Daniel, de alguna forma le está diciendo algo que un porcentaje de las 350 millones de almas que vivimos en este país piensan y están de acuerdo con él. Es la capitalización y la loa al levantamiento de lo que dice Pedro, a ese levantamiento del centro derecha, centro izquierda, pero centro al fin. No, Donald Trump no tiene centro. Él no tiene centro. Donald Trump está en la extrema. Eso es lo que me refiero, es el levantamiento, es la insubordinación contra eso que nos ha traído bienestar. Donald Trump ha capitalizado. Es el descontento con el gobierno, sencillamente. Sí, no sé si bueno, pero ese es el problema que mencionaba hace un momento de la antipolítica. Eso pasó en Cuba, cuando los partidos políticos perdieron prestigio. Pasó en Venezuela y está ocurriendo en muchos países latinoamericanos. Y se aprecia que va a ocurrir o está ocurriendo en Estados Unidos cuando tenemos a un Sanders que es antisistema porque él se declara que tiene una inclinación política bien definida hacia la extrema izquierda, y tenemos un personaje como Trump, que yo no creo, aclaro, que Trump sea ni de derecha ni de izquierda. Yo creo que Trump es un hombre con una proyección muy personalista, que ha asumido un liderazgo de carácter personal y que ha interpretado una realidad de una forma muy aguda y muy concreta, y que, como tú bien decías, está interpretando la voluntad y el pensamiento de un sector de la población. Pero como también decías tú, ¿qué representa? Representa el antipartido que Hugo Chávez representó en su momento, y representa el exacerbar los peores vicios y los peores pensamientos de la ciudadanía. Tenemos dos fenómenos en este momento en la campaña. Claro, muy joven todavía, como tú decías, falta casi un año para las elecciones generales en los Estados Unidos, pero hay un fenómeno interesante. Todos los republicanos descartaron a Donald Trump como una figura seria. O sea, ese fue el primer análisis. Sin embargo, el hombre ha dejado muy atrás al resto de los candidatos. Y lo otro, Bernardo, discúlpame, es que todo el mundo pensaba que la señora Hillary Clinton estaba sembrada en el camino demócrata hacia continuar con la Casa Blanca, a otra administración demócrata. Y mira lo que ha sucedido. Eso le pasó a la señora Clinton en las elecciones anteriores del año 2008 con Obama. Todo el mundo creía que estaba sembrada y perdió la oportunidad de ser elegida presidenta de los Estados Unidos frente al presidente Obama. Y con respecto a la primera parte que dijiste, Daniel, en Venezuela nadie tomaba en serio a Hugo Chávez. Este mulato, hablador, parlanchín, que no tiene educación política, eso decían los arrogantes políticos rancios de la democracia venezolana. Este no llega a ningún lado. Ey, un momentico, una de las cosas que no debemos hacer es subestimar al enemigo. Sí, esa es la primera premisa de cualquier Esa es la primera, político. No subestimen a Donald Trump, que es bruto, que es tonto, que es parlanchín, que tiene eyaculaciones verborreicas que después no haya cómo detener. Eso es verdad. Pero no lo descuidemos, porque existe todo esto un balance, y con lo que estamos discutiendo en este momento en esta mesa, este balance se comienza a trastocar de manera interesante. Yo creo que ya está trastocado, lamentablemente. No, ya Trump se metió de lleno en los temas políticos, porque al principio Trump era una especie de caricatura y quería hacer un show realmente en televisión y donde quiera que apareciera. Y lo logró. El fin de semana acaba de hacer otro show, se apareció en un estadio repleto de personas que son sus seguidores y le daba vueltas al estadio con su avión para que todo el mundo supiera que él estaba a punto de llegar, o sea, como si fuera un reality show. Sí. Pero ya en este discurso que hizo Trump, atacó directamente a Hillary Clinton y ha dicho que el tema de los emails va a hundir a la exsecretaria de Estado. O sea que ya Trump parece que se está asesorando y ha creado un grupo de asesores donde está entrando en los temas que era lo que le faltaba a él.
La pregunta que yo me hago es qué va a hacer el Partido Republicano para detener estos éxitos indiscutibles que está teniendo Trump. Porque si sigue por ese camino, pudiera llegar a las primarias como el candidato justamente de mayor votación. Sí, de mayor votación, pero haciéndole un inmenso daño al Partido Republicano. De hecho, muchas personas... esa no es la solución. No, Okay. claro que no es la solución. Ya de hecho, no sé Pedro como tú lo ves, ya de hecho le está haciendo un daño tremendo al Partido Y se Republicano. lo va a hacer todavía más grande cuando se aproximen las elecciones y, como muchos apuntan, él decida presentarse como candidato independiente si no es elegido como el candidato del partido. Y esto nos hace viajar en el tiempo a Ross Perot, que fue quien afectó a George Bush padre en aquellas elecciones contra el presidente Clinton, de que George Bush padre perdió las elecciones. ¿Por qué? Porque Ross Perot se llevó más del 15% de los votos, los que afectaron el potencial de votos de Bush padre. Y aquí sería mucho mayor el porciento, no sería Es posible que sea mucho mayor, Sí. por pequeño que sea el porciento. Yo creo que las elecciones del año 2016, van a ser muy reñidas. Y me parece que por pequeño que sea el porciento que pueda afectar Trump a otro eventual candidato Divide el voto. del Partido Republicano, va a dividir el voto Claro. de manera seria y ganaría el candidato demócrata. Bueno, antes de ir a la pausa y cambiar de tema, que les quería proponer el tema justamente el cubano venezolano, y les voy a decir por qué. Acaba de publicar nuestro invitado Pedro Corzo un interesantísimo artículo en el periódico El Nuevo Herald, donde hace un análisis sobre la situación venezolana, a pesar de que él no lo es, pero sin embargo estuvo sumamente atinado en ya hacer un llamado a la necesaria unidad para tratar de desmontar la conspiración que estaba desarrollando el señor Maduro en Venezuela. Pero este es un tema que quería dejar por el momento en hold y referirme, Corzo, a una visita que hiciste a Puerto Rico. Bueno, tú y más de 100 opositores y disidentes cubanos que tuvieron una importantísima reunión abogando justamente por la tan necesaria unidad de la oposición cubana. Me gustaría algunos comentarios, a pesar de que esto fue ya hace algunos días, pero no ha perdido ni mucho menos vigencia, todo lo contrario. Daniel, fue un encuentro interesantísimo. Creo que por primera vez se produce un encuentro de cubanos radicados en la isla y otros radicados en el exterior, con puntos de vista diferentes, con criterios sobre la situación cubana actual e internacional distintos, pero que fueron capaces de conciliar puntos de vista, fueron capaces de establecer patrones de conductas comunes en el orden político para el futuro. Se establecieron compromisos y me parece que fue algo productivo, interesante. Si va a resultar en el futuro en algo provechoso, es una gran interrogante. Pero la acción, el desarrollo del encuentro en Puerto Rico, que fue organizado por Cubanos Unidos, una agrupación radicada allí en San Juan, pues me parece que fue muy importante y determinante para apreciar en qué medida la política es un ejercicio de debate, de discusión, pero de respeto. Sin embargo, estoy recordando que la gran tarea de José Martí fue lograr la unidad justamente dentro de los cubanos y sin embargo ni siquiera José Martí lo pudo lograr. Y creo que participaron 23 organizaciones en ese encuentro. Participaron varias decenas de organizaciones, me parece que muchas más de 23, al menos 53. 53. 53, y entre cubanos de la isla y cubanos del exterior. Y se vieron muchas cosas interesantísimas. Yo tuve la oportunidad de conocer a un número importante de cubanos con los cuales llevo años hablando, pero que no los conocía personalmente, que viven dentro de Cuba, y los puntos de vista de ellos, cómo miran hasta las propias relaciones recientes entre Cuba y Estados Unidos, cómo difieren o cómo están de acuerdo. Pero en mi opinión, te repito, ellos no están buscando la unidad como una cosa íntegra, que se pierdan los valores de cada sector. Están buscando lo que ellos llaman la unidad en la diversidad, que por cierto fue una propuesta de José Martí en su momento. Esa unidad en la diversidad es la que hace falta a toda oposición que enfrenta un régimen de las características del gobierno cubano o de las características del gobierno de Nicolás Maduro. Incluyo también a Rafael Correa, a Evo Morales, etcétera, porque son gobiernos que dividen las naciones con discursos extremistas que tienden a crear un núcleo duro muy peligroso que siempre apoyan al gobierno de turno. Bueno, vamos a ir a la pausa entonces y cuando regresemos les propongo, a propósito de la tan necesaria unidad para lograr la democracia tanto en Cuba como en Venezuela, abordar este tema a partir justamente del artículo que publicaste tú en el Herald, a partir de un comentario que me hacía el capitán Bernardo Jurado, que me hacía antes de comenzar el programa, con referencia también a la estrategia que debe de seguir la oposición dentro de Venezuela y las diferentes maniobras que está haciendo el régimen por tratar incluso hasta de suspender las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Así que con ese tema regresamos después de esta pausa.
En Contacto llega a ustedes en parte por cortesía de las tiendas All Uniform Wear, con todo tipo de uniformes para usted. Atención enfermeras, enfermeros y asistentes médicos de Miami. Adquiera ahora a los mejores precios los famosos uniformes profesionales de la prestigiosa marca Barco y sus exclusivos modelos Grey's Anatomy. Uniformes duraderos de suaves tejidos y formas en todas las tallas y colores. Aproveche la gran venta de All Uniforms Wear con 26 tiendas a su disposición y un teléfono central. Uniformes que mejorarán su figura y también su imagen. Pídalos hoy en All Uniform Wear y disfrute la diferencia. Para ti, para enviar o para negociar, Robert Mar. Vestidos de fiesta de $29,999. Licras en diferentes diseños, 4 por $5. Refajos, $2. Fajas colombianas desde $3. Y muchos artículos más desde $1 en Robert Mar. Reparte en vida lo que no podrá hacer cuando sea tarde. Proteja a su familia y haga a tiempo su testamento. Soy la abogada Milagros Vázquez y yo le puedo hacer su testamento de una manera muy económica y express. Abogada Milagros Vázquez, aproveche su experiencia y beneficios para un trámite rápido, económico y profesional. 305-446-4555. Aproveche esta gran oportunidad y adquiera la casa de sus sueños. Dueño remata su moderna residencia ubicada en el corazón del Southwest de Miami. Tiene 5 cuartos y 4 baños en un acre de terreno con 4.258 pies cuadrados de construcción. Techos catedral, baños de lujo, gran piscina y gazebo, hermosos jardines, amplia zona de parqueo y mucho, mucho más. Esta es la casa de sus sueños. Cómprela ahora, Bayoner, sin intermediarios y en venta regular. No es un foreclosure, no es un short sale. Es la gran oportunidad que usted estaba buscando. Pida mayor información llamando ahora al teléfono 786-236-2051. 786-236-2051. Excelente amigos que continúen con nosotros a través de Canal 8 Mundo Max y su magazine informativo En Contacto, sí, porque cambió el nombre del canal. Sí, se señor. llamaba Mundo Fox, ahora se llama Mundo Max. Es un cambio solamente de nombre, Un cambio la solamente. misma programación, exactamente los mismos estudios, todo igualito, Qué bueno. pero es un simple cambio de nombre que vi que te... Sí, de alguna forma pero no, está y bien. Max es de máximo. De máximo. Como el objetivo que logramos nosotros en este programa, llevar el comentario a su máxima expresión. Así Y justamente en esa búsqueda de la máxima expresión quería conversar con ustedes sobre estas políticas que la oposición necesita tanto en Venezuela como en Cuba para poder triunfar. Vamos a ir al tema venezolano. Acaba de cerrar el señor Maduro la frontera con Colombia, está tratando de crear un nuevo afer y un nuevo conflicto de distracción. Por otra parte, continúa inhabilitando a los líderes opositores para las elecciones legislativas de diciembre, el 6 de diciembre, si la memoria no me traiciona, 6 de diciembre, para la próximo, Asamblea sí. Nacional. Y todo parece indicar que está a punto incluso de declarar un estado de guerra dentro del país o algo así por el estilo para tratar de desviar la atención de este momento legislativo al cual ha apostado mucho la oposición. ¿Ustedes creen que la oposición venezolana, tal y como está en estos momentos, de mi punto de vista, mi modestísimo punto de vista, fracturada, pudiera tener logros con esa diversidad? Lo que pasa es que en la planificación política, que no se aleja de la planificación estratégica que tal vez hacemos los militares, tenemos que entender que o flexibilizamos y buscamos las posibles formas de acción del enemigo, que en este caso es la dictadura de Nicolás Maduro, para poder contrarrestar puntualmente. Fíjense ustedes lo que ocurre. Nicolás Maduro, Pedro y Daniel está jugando aquel viejo truco que tal vez utilizó Galtieri, el general Galtieri en la Argentina de 1982. Cuando Le las declaró Malvinas. la guerra a las Malvinas, sin entender al británico, le declara la guerra a las Malvinas y por supuesto el país se olvida del severo problema político que tenía y se une como un solo hombre a defender
esos peñascos que de paso los británicos defendieron a sangre y fuego, como todo el mundo lo conoce. Bueno, Nicolás Maduro está tratando de hacer esto. Ayer en la mañana, escuchaba al presidente Juan Manuel Santos, que decía algo que me parece lógico, aunque Santos y yo hoy en día pues podemos tener dicotomías con respecto a su conducta, a sus políticas en Colombia. Yo soy un tipo más dado hacia el presidente Uribe. Pero el presidente Santos decía algo que era lógico. Este cierre de las fronteras es producto de un ataque que sufrió la Guardia Nacional por intermedio de unos guerrilleros colombianos. La pregunta que cabe, hasta donde yo sé, hay al menos 16 años de las Fuerzas Armadas venezolanas permitiendo campamentos de alivio a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y ahora por una escaramuza este individuo cierra la frontera. Malas noticias. La frontera colombo-venezolana, sobre todo en el Táchira, es tan osmótica, es tan porosa, que al menos nosotros llegamos a tener 5 millones de colombianos en territorio venezolano viviendo. De manera que el colombiano y el venezolano forman parte del mismo tejido social en esa frontera tan porosa. Me estoy explicando, todo venezolano tiene un compadre, tiene un ahijado, tiene un hijo en Colombia y viceversa. Y ahora, el día de ayer, han deportado a 800 colombianos. 800 colombianos que tenían casa y vida hecha por años, por décadas en Venezuela, los han deportado a Colombia. Y esto está creando un problema social de magnitudes aún desconocidas, ¿saben? Ahora, Pedro, tú planteabas en tu artículo del Herald, si la memoria no me traiciona, cuando lo estuve leyendo, que me gustó muchísimo tu artículo. Gracias. Tú planteabas que justamente la política de Maduro era dividir a la oposición y dividir la opinión pública dentro de Venezuela. Este momento de distracción parece que es parte también de esa estrategia. ¿Piensas tú que dividiendo él pudiera perpetuarse un tanto más en el poder? Por supuesto que sí, y este momento no es nuevo. Hugo Chávez recurrió a él en varias ocasiones, y hace unos meses, par de meses atrás, Nicolás Maduro calentó el tema de la Guyana, que entretuvo a un sector de la oposición que se puso a hacer declaraciones al respecto, sin aclarar de que el tema de Guyana, de quien es un aliado firme del gobierno venezolano por muchos años, ahora hay una diferencia, pero siempre fueron aliados muy sólidos, pero extremadamente sólidos, y Guyana, al igual que el resto de los países del CARICOM, apoyó al presidente Chávez y respalda al presidente Maduro en todas las labores que ellos han desarrollado de extensión o expansión de la política que vamos a definir y denominar como la política del ALBA, de la Alianza Bolivariana para las Américas. Pero la oposición venezolana enfrenta un serio reto, que junto a la división, y esta es mi perspectiva, hay un problema muy serio. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a oponernos a la dictadura de los hermanos Castro, en Cuba la acción política fue total y absolutamente eliminada por la dictadura. La dictadura estableció la censura, hizo desaparecer los partidos políticos y no dejó otra alternativa, porque ellos usaron la violencia, a que la oposición recurriera a la violencia. Nosotros ahí no tuvimos conflictos éticos y conflictos, vamos a decir, legales. ¿Por qué? Porque quien actuó en el marco de la ilegalidad primero fue el régimen de los hermanos Castro. Los venezolanos tienen un problema mucho más serio que los cubanos. En Venezuela hay una dictadura institucional. Hay supuestamente un gobierno elegido por el pueblo con el respaldo y el apoyo de la Constitución. O sea, un gobierno, entre comillas, legal. Enfrentar un gobierno que deja espacios muy limitados a la acción de la oposición es muy difícil. La oposición no puede salirse del marco legal que el gobierno dispone, pero a la vez el gobierno tiene leyes suficientes para criminalizar esa oposición cuando lo considere oportuno. Y ese es el gran reto de la oposición, evitar que la criminalización de la oposición los divida más. ¿Por qué? Porque cuando un dirigente de la oposición es criminalizado, puede salir de la justicia, puede quedar aislado de la ley. Y entonces otros dirigentes de la oposición quieren marcar distancia de ese opositor, que tiene a su vez seguidores. Es una situación muy compleja, muy difícil, que la dirigencia de la oposición venezolana tiene que valorar y considerar con mucho cuidado. Ahora hay una garganta profunda que está utilizando ahora el señor Maduro y sus acláteres, este muchacho que parece que lo tenían sembrado dentro de los diferentes partidos de oposición,
Y este muchacho acaba de decir ahora que recibía dinero de Estados Unidos, de la legisladora Iliana Ros-Lehtinen, del senador Marco Rubio, del expresidente Álvaro Uribe, pero también ha dicho que María Corina Machado, que está todavía en libertad en Venezuela, era una de las instigadoras para este brote de rebeldía y de violencia dentro de Venezuela. Pudiera ser arrestada ahora María Corina Machado con esta declaración de este individuo que está siendo manipulado por el régimen. Pero con el permiso de Bernardo, hay un tema importante. El peligro no está en lo que pueda hacer el gobierno a María Corina Machado, en mi opinión. El peligro está en la posición que asuma un sector de la oposición ante lo que pueda ocurrir legal o judicialmente con María Corina Machado, como ocurrió en su momento con Leopoldo López. O sea, dividir la oposición es la propuesta, a la vez que generar conflictos políticos externos para manipularlo, como bien dijo Bernardo, como lo hizo Galtieri en su momento, y como lo ha hecho la dictadura cubana también con frecuencia. ¿Les parece a ustedes que la oposición ha hecho lo suficiente para sacar a Leopoldo López de la cárcel? No, yo tengo que decir dos cosas. Avalo lo que dice Pedro, en el sentido de que, por ejemplo, usted ha escuchado a la Mesa de la Unidad Democrática pronunciarse en contra del presidio de Leopoldo López. La respuesta es no. De manera que se han deslindado, muy a lo que dice Pedro. Y en segundo lugar, para beneficio de nuestra audiencia, Daniel y Pedro, yo tengo que poner en contexto correctamente quién es el individuo que está acusando a María Corina Machado de casi cualquier tropelía. Este es un enfermo mental que junto con otro individuo mató a una señora, la violó y las descuartizaron. Y por conseguir las partes llegan a él, y ahora el hombre está cantando hasta la traviata, por supuesto, con un cuento que nadie se cree, porque para haber asistido a tantas reuniones con tantos personeros tan importantes de la oposición, usted tiene que ser uno de ellos. Es el y este James es un Bond. Tirapiedra. Es el venezolano James Bond. Este es el James Bond, este es un tirapiedra que ahora dice, no, y María Corina Machado un día me dio un beso y entonces también me dio un cheque, y entonces llegó Daniel Torres y me dio con un lujo de detalles, y hay algo que usted tiene que ver. Si usted vio el video, la voz del hombre está perfecta, la voz del que acusa, pero la voz del que le pregunta está en un scramble para que no se descubra quién le está preguntando. Pudiera ser un cubano el interrogador. Bueno, estoy casi pudiese apostar mi vehículo automotor a que es un cubano de la inteligencia, un seguroso cubano que están metidos en los tuétanos del país. De manera que Venezuela y Cuba, los venezolanos y los cubanos como gentilicio, nos parecemos tanto que hasta tenemos los mismos destinos. Pero el problema no es ese, Bernardo. El problema es, todos sabemos que esto es un montaje, pero el hombre de a pie en Venezuela, que está consumiendo a través de los canales oficialistas, está consumiendo esta patraña, pone en duda si esto es cierto o no. Claro. Y hay personas incluso que dirán, el pobre Maduro, mira lo que le quiere hacer a Estados Unidos. Y no solo el pueblo, Y no solo el pueblo, no exactamente. solo el pueblo llano, hay grupos de la sociedad, de la oposición u oficialistas, que ponen en duda la credibilidad de los políticos que estas personas acusan. Porque el problema es, como decía un gran amigo a mí, te puedes encaramar en el edificio más alto, puedes romper una almohada de plumas, lánzala al aire y después trata de recoger esas plumas. Sí. Podrás recoger unas cuantas, pero siempre van a quedar plumas diseminadas por el lugar. Hay un libro que yo leí en mi infancia, en mi bachillerato, comenzando el bachillerato, que se llama De la psicología del rumor. Deja correr el rumor, que hasta la esposa va a dudar de ese caballo. Los españoles redondearon esta idea diciendo calumnia que algo queda. Calumnia que algo queda. Es muy cierto, es verdad, cierto. Siempre queda algo. Entonces, el problema que se está presentando es que un Nicolás Maduro, que a mi juicio está al borde de la desesperación, con menos del 10% de aprobación del voto. No sé si ustedes se enteraron lo que ocurrió con la mujer de Diosdado Cabello, que a la sazón es la ministra de Turismo, y como ella es la ministra de Turismo, yo creo que ella vive en Disney World. Y entonces fue a darse un baño de pueblo a Cayosal, que es una playa muy linda, y llegó como ministra de Turismo con la gobernadora, y por supuesto la sacaron a pedradas y abucheando con grosería, etcétera, y ella muy protegida con la Guardia Nacional. El día de hoy hay 5 personas presas por el delito, Pedro, este es nuevo, este es un nuevo delito, el delito de abuchear. En 30 segundos, ¿se lograría la unidad en Venezuela y en Cuba en algún momento? La unidad de la oposición. esa Le voy a traer una bola de cristal. Esa pregunta no está fácil, Daniel Torres. Tenemos que entender que el humano posmoderno se une por 2 razones, o por una fuerza infinita del amor, o por una fuerza infinita del terror. En el caso de Cuba, el canciller español, el señor Margallo, acaba de decir ahora en una entrevista en un programa de televisión que los cambios económicos traerán cambios políticos en Cuba. ¿Tú crees que esto pudiera ser cierto, Pedro? ¿Ha traído cambios políticos en China? ¿En Vietnam? Ninguno. Esa es la pregunta. Ni el turismo
El turismo no hace que una sociedad cambie, simplemente hace que el esclavo pueda tener aire acondicionado. La economía, la inversión no hace que una sociedad cambie. Absolutamente no. Bueno, muchísimas gracias tanto a ti, a Pedro Corso, analista y por supuesto un excelente periodista cubano, y también al capitán de navío retirado Bernardo Jurado, analista y escritor de indiscutible fuste en su pluma sobre todo y su blog, que soy asiduo a leerlo. Muchas gracias, de manera sistemática. A ambos muchísimas gracias. Gracias a ti. Continuamos, amigos, nuestro magazine informativo se llama En Contacto, usted lo conoce.